China es un país fascinante por múltiples motivos, como su cultura e historia, pero muy similar a como ocurre con otras naciones del orbe. Cuando hablamos de su política, las cosas se tornan extremadamente oscuras e incluso pútridas. La historia que veremos en este video, de inicio, solo se trataría de una simple teoría conspirativa, salida de la mente morbosa de algunos cibernautas y tan descabellada como cualquier otra. Pero pasa que entre más se indaga en ella, muchas piezas parecen coincidir de manera tan parca que dejan un panorama tan difuso como ominoso. Te presento a Bo Xilai, en su momento, uno de los hombres más poderosos de China, hijo de Bo Yibo, quien fuese considerado como uno de los 8 inmortales del Partido Comunista de China, nombre que recibieron los que fueran los políticos más poderosos de aquel país durante las décadas de los 80 y 90. Bo Xilai, como su descendiente, forma parte del grupo de los llamados príncipes herederos del partido, que esto te sirva como una base para dimensionar la clase de persona de la que estamos hablando. Un hombre con un alcance e influencia como pocos, capaz de ejercer su voluntad sin miramientos, y que meterte con él podría darte serios problemas. Pero, ¿cómo son las cosas? Hoy en día, este individuo se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua, siendo expulsado y abandonado por su partido, luego de haber incurrido en delitos relacionados al abuso de poder. Algo que, si nos ponemos bastante sensatos, suena como una simple excusa para deshacerse de él. Y en cierto modo, parece que fue así. Y es que Bo Xilai cometió errores terribles que hicieron que su figura, como uno de los líderes principales de China, decayera abismalmente, hasta el punto del repudio tanto del público como de sus compañeros. Podríamos decir incluso, de acuerdo a lo que veremos más adelante, que todo parecería una cuestión hasta kármica. En 1977, el artista y científico alemán Gunther von Hagens logró desarrollar un procedimiento técnico conocido como plastinación, el cual se usa para preservar partes o cuerpos completos, extrayendo y reemplazando el agua y grasa corporal por resinas elásticas de silicona, rígidos de epóxicas, a la vez de utilizar diversas soluciones de conservación inyectadas en las arterias para matar todas las bacterias y detener la descomposición. Se hace un baño de acetona a bajas temperaturas, para luego colocar polímeros líquidos, curando finalmente el cuerpo con luz ultravioleta para endurecerlo. Esta explicación peca de ser muy escueta, pero se puede entender que es un proceso muy especial de taxidermia, que da como resultado una conservación perfecta, en la que es posible apreciar el cuerpo humano de una forma alucinante, con todos los órganos, músculos, huesos y arterias en su sitio, como una especie de estatuas realistas que permiten dar un vistazo a nuestra estructura anatómica interna de una forma única, pues los cuerpos incluso conservan la movilidad para ubicarlos en distintas posiciones. Es un proceso sumamente largo, en el que la preparación de cada parte lleva cientos de horas, y alcanzar el resultado final se logra tras varias semanas. La plastinación, tan fascinante como puede ser, es algo sumamente controvertido, que le ha ganado a von Hagens severas críticas y cuestionamientos tanto éticos como religiosos, así como problemas legales. Pero a su vez, un gran número de personas se han visto interesadas en donar su cuerpo para este procedimiento tras fallecer. Como una forma de dar promoción a su trabajo, von Hagens creó la exposición itinerante llamada Body Worlds, la cual en 1995 tuvo su primera muestra en Japón, logrando atraer a más de 3 millones de visitantes. A partir de ahí, von Hagens, en compañía de su gente del Instituto de Plastinación, han viajado por todo el mundo con la exposición, fundando incluso centros internacionales en Alemania, Kirguistán y China para llevar a cabo el proceso. En este punto, puedes estar preguntándote, ¿cómo es que se relacionan estas dos cosas que te acabo de contar? Precisamente, esa relación es la que hace las cosas muy turbias. Ahora te presento a Zhang Weili, una mujer muy hermosa, la cual logró ser popular localmente en los años 90, desenvolviéndose como presentadora de noticias para una cadena aparentemente llamada Dalian TV. Esto es teóricamente lo que se sabe de ella, y es que si decides buscar información de esta mujer en internet, en cualquier buscador y en cualquier idioma como el español, inglés o el propio chino, no encontrarás mucho. De hecho,
ni siquiera será posible saber si realmente la mujer de las fotos es Chang. Y es que, tan prominente como pudo ser su carrera, ella simplemente desapareció un día de la nada. Y en un tiempo tan primigenio para la red, toda información suya fue bajada de tajo. Según nuestra historia, en 1998, Zhang Weiji se metió en una escandalosa polémica al anunciar que estaba embarazada, algo que de inicio pasaría desapercibido, de no ser porque se hizo público que el padre se trataba del mismísimo Bo Xilai, revelando a todo el mundo su relación, algo que se complica mucho más porque el hombre estaba casado con Gu Kailai, una de las abogadas más importantes del país, la cual se sugiere fue la primera abogada china en ganar una demanda civil en los Estados Unidos, incluso refiriéndose de forma despectiva al sistema de justicia de la Unión Americana. Para entenderlo de forma simple, la pareja de Gu Kailai y Bo Xilai era sumamente poderosa e implacable, y este último había logrado ser alcalde de la ciudad de Dalian en este periodo de tiempo, pero todo eso de poco le importó a Zhang Weiji, quien no dudó en hacer un escándalo con el tema del embarazo, desafiando abiertamente a Gu Kailai. De esto último no se tiene muy claro cómo fue el enfrentamiento, pero se teoriza que Kailai intentó ejercer presión en Weiji usando a las autoridades, a lo cual ésta respondió infligiéndose autolesiones para tener evidencia del maltrato del que era víctima. Poco se sabe realmente de qué fue lo que pasó entre estas dos mujeres, pero lo que sí es seguro es que en 1998, la famosa presentadora de noticias, con un avanzado embarazo de 8 meses, desapareció sin más, como si se la hubiese tragado la tierra. No volvió a ser mencionada en los medios, y la información que existía en el temprano internet chino fue desapareciendo eventualmente. En un país donde es bien sabido el nivel de represión que se le da a aquellos que son contrarios o incómodos para el gobierno, no sería difícil creer que esta mujer fue desaparecida de manera forzada, al igual que ocurre con otras decenas de individuos. Pero parece que su destino fue mucho más tétrico. En el año 2012, en Estados Unidos, la exposición Body Worlds de Gunther von Hagens presentó el más que singular ejemplar del cuerpo de una mujer embarazada, con todo y un bebé prácticamente ya desarrollado en su interior. Esta pieza provocó inmediatamente múltiples reacciones en el público, y en países como Corea del Sur o la propia China, donde esta exposición ya había estado anteriormente, no tardaron en correrse los rumores sobre cómo es que von Hagens había adquirido el cuerpo de esa mujer, y más importante aún, quién era en realidad, hasta que pronto surgió la leyenda urbana de que se trataba de nada más y menos que el cuerpo de Zhang Weiji y su hijo, una idea completamente descabellada por un sinfín de razones, o al menos eso se creía en un inicio, ya que la sucesión de eventos que ocurrió a partir de este punto hicieron que todo de alguna manera pareciera encajar. Primeramente, según algunos visitantes, los rasgos faciales apenas visibles, la forma de la cabeza y la estatura coincidirían muy bien con los de Weiji, y el bebé en su interior, ya completamente formado, tendría un tiempo calculado en 8 meses. La coincidencia era demasiada, pero partiendo desde una base lo más escéptica posible, todo esto serían solo interpretaciones necias buscando encajar el mito. El problema es que las cosas no quedan ahí. Primeramente, la información sobre las fechas de cuando apareció la mujer embarazada en la exposición Body Worlds difieren bastante dependiendo de a qué sitio consultes. Oficialmente se dice que la pieza formó parte de la colección en 2012, pero logré encontrar información que la ubica en un tiempo tan temprano como el año 2002, apenas 4 años después de la desaparición de Zhang Weiji. No pude corroborar muy bien el dato, y esto dificulta las cosas. No obstante, resulta que en el año 2004, von Hagens se vio envuelto en una más que llamativa polémica, pues fue obligado a devolver 7 cadáveres que habían sido donados de China, tras descubrir que estos podían provenir de prisioneros ejecutados. Reveló que al menos 2 cadáveres, de unos 647 almacenados por el anatomista en su centro en China, tenían agujeros de bala en el cráneo. Durante la investigación, se hicieron descubrimientos sumamente particulares, como que un doctor colaborador suyo, de nombre Sui Hongjin, habría declarado el año anterior que se habían logrado hacer del cuerpo de un hombre y una mujer jóvenes que habían muerto esa mañana, definiéndolos como ejemplares frescos de la más alta calidad.
expresiones algo anormales para un científico con un trabajo de esta categoría. En el periodo de tiempo entre 2002 a 2004, von Hagens lidió con las acusaciones sobre la procedencia de los cuerpos con los que trabajaba, sobre todo porque los 7 que tuvo que devolver presentaban heridas en la cabeza, destacando a los 2 con señales de disparo. En ese mismo periodo de tiempo, casualmente von Hagens vivía en la ciudad de Dalian y su centro de trabajo estaba ubicado muy cerca de 3 campos de prisioneros que albergaban a detenidos políticos y, según datos de Amnistía Internacional, otro tipo de gente encarcelada por ser contraria al régimen del partido oficial. Relacionar estos datos parece darnos un panorama claro, aunque von Hagens se defendió argumentando que no podría creer que los cuerpos entregados estuviesen de algún modo relacionados a los prisioneros chinos, aunque sí había recibido algunas donaciones de cuerpos por parte de funcionarios del gobierno. Del mismo modo, aseguró que había girado la orden a sus 200 empleados del centro de plastinación de no recibir cuerpos de gente ejecutada, una defensa que podría sonar muy poco convincente, sobre todo teniendo en cuenta las acusaciones que recibió en Rusia en su momento de haber comprado cuerpos de prisioneros, personas sin hogar y enfermos mentales, a la vez que aparentemente el científico alemán llevaba una relación muy cercana con la gente del gobierno de Dalian, entre las cuales tentativamente estaría el propio Bo Xilai. Sobre el enigmático cuerpo de la mujer embarazada, von Hagens citó las leyes chinas, refiriendo cómo éstas prohibían las ejecuciones a menores de edad y mujeres embarazadas, por lo cual no habría forma de que la reportera desaparecida fuese parte de su exposición. Aseguró que era un cuerpo donado por la familia de unos amigos de su esposa, de alguien que había fallecido recientemente. No obstante, nunca ha podido ofrecer un nombre o datos concisos sobre dicha donación. En este punto, maquinar las posibilidades de que Zhang Weiyi forme parte de la exposición de von Hagens se antoja un poco más probable, aunque todavía bastante difícil de creer. Pero pasa que aquí surge un detalle sumamente trascendental. La reputación de la pareja política más poderosa de China se fue haciendo añicos. Iniciando la década de los 2000, Bo Xilai, quien había sido visto como el hombre que modernizó la ciudad de Dalian, comenzó a ser relacionado con personas vinculadas al crimen organizado, algo de lo cual logró reponerse con ingeniosos movimientos políticos que lograron catapultar aún más su carrera. Pero a la par de esto, su mujer, Gu Kailai, se retiró del ojo público y comenzó a pasar más tiempo en Hong Kong y Reino Unido, llegando a ser acusada de falsificar documentos para poder estar en ambos sitios. En todo caso, en esos años, se volvió amiga muy cercana al empresario británico Neil Heywood, quien pasaría a ser un hombre clave en las relaciones políticas de empresas extranjeras con la política china. Esta relación fue sumamente fructífera, hasta el momento en que, entre los años 2010 y 2011, Gu Kailai le exigió ayuda a Heywood para lavar dinero de su esposo e ingresos diversos, algo a lo que el europeo se negó rotundamente y amenazó con hacer público. Y, para hacer el cuento corto, llevó a que en noviembre del 2011 su cuerpo fuese encontrado sin vida en una habitación de hotel. Inicialmente se manejó que todo se debió a una congestión alcohólica, algo que fue desmentido partiendo del hecho de que Heywood no bebía alcohol, pero antes de que su cuerpo pudiese ser inspeccionado, fue cremado pasando por encima incluso de los deseos de su familia. Las investigaciones finalmente llevaron a vincular a Gu Kailai con la muerte de este hombre. Bo Xilai trató de defender a su esposa, pero la presión internacional no se hizo esperar, y esto llevó a que al final el Partido Comunista de China decidiera prescindir de él, y en 2013 ambos fueron llevados a juicio. Como te adelanté antes, Bo Xilai fue sentenciado a cadena perpetua por delitos relacionados a corrupción y tráfico de influencias, mientras que Gu Kailai recibió todo el peso de la ley al ser acusada por la muerte del empresario británico. Estos juicios fueron escandalosos. La pareja cayó en varias disputas y quienes anteriormente habrían sido vistos como la dupla diplomática perfecta se dedicaron a despedazarse mutuamente. Gu Kailai logró sortear una directa sentencia de pena capital, pero al final, en 2015, recibió cadena perpetua. Su juicio fue escandaloso. Incluso usuarios de internet manejaron la teoría de que había utilizado a una doble durante su juicio para lograr escapar, algo que se trató de censurar encarecidamente, pero al final, la mujer recibió su castigo, despojada de toda la gracia y poder
de las que alguna vez había gozado. No obstante, retomando el giro principal de nuestra historia, en el tiempo que todos estos hechos acontecieron, algunos periodistas internacionales que trataron de encontrar toda clase de información incriminatoria sobre My Lai se encontraron con que algunas de las instalaciones cercanas a los campos de prisioneros y el centro de plastinación eran fábricas en las cuales se empleaban a los propios prisioneros, mismas que estaban agresivamente resguardadas y de las que algunos empleados afirmaron que existía un fuerte tráfico de cuerpos humanos para posible venta en el mercado negro y otros fines no muy bien especificados, y estos sitios eran propiedad de Gu Kailai. A fin de hacer este video fácil de digerir para ustedes como mi audiencia, he reducido mucha de la información que se puede encontrar, ya que el contexto completo es sumamente amplio, pero podríamos resumirlo así. Una presentadora de televisión que se enrolla con un hombre poderoso desaparece súbitamente. Un cuerpo de características similares aparece en la exposición de un científico, el cual tiene acusaciones de recibir cuerpos de manera cuestionable, mismo que estaba viviendo en la ciudad y era cercano a las cúpulas de poder locales, y en esa misma ciudad existe una red de tráfico de cuerpos alimentada por la esposa de aquel hombre poderoso con el que la amante entró en conflicto. Esto, como dije en un principio, es una simple teoría de conspiración salida del morbo de internet, pero con piezas que encajan de una manera inquietante. En algún momento, se pidió a los responsables de la exposición Body Worlds hacer una prueba de ADN para comprobar si habría relación con el caso, algo que incluso el propio gobierno chino apoyó a realizar. Pero, extrañamente, se llegó a la conclusión de que no era viable, pues hacer las pruebas podría dañar los cuerpos y posiblemente sus fluidos estarían contaminados por los químicos utilizados en el proceso, así que estas nunca se llevaron a cabo. Von Hagens ha presentado demandas a algunos medios que han asegurado su relación con la desaparición de Zhang Weili, así que todo ha quedado como simples especulaciones imposibles de comprobar. Pero, ¿qué piensas tú? Toda esta historia es asombrosa y difícil de digerir. De hecho, logró una mayor exposición gracias al equipo de SBS Daily, originarios de Corea del Sur, y quienes mantienen un programa estilo podcast, hablando sobre casos criminales y misterios de Oriente. Revisando algunos datos, encontré que en un sitio web de origen chino, mencionan que Zhang Weili recibió un título por parte de la Academia Aeroespacial de la Universidad de Tsinghua en 2009, un dato algo extraño, que parece contradecir todo lo que hemos visto, pero que, igualmente, es difícil de comprobar y del que no pude encontrar un respaldo. Ya para terminar, y como simple curiosidad, si bien la exposición Body Worlds ha estado en México en ocasiones anteriores, en estos momentos se encuentra justamente presentándose en la ciudad fronteriza de Mexicali y estará ahí hasta el 7 de diciembre. Más allá de todo lo visto aquí, creo que sería interesante asistir para quienes tengan la oportunidad. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.